Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Y en la entrevista central de esta noche queremos conversar con el licenciado Mario Amador de la Cámara de Industrias de Nicaragua, a quien le damos la más cordial bienvenida, y el licenciado Donald Tuckler de ANAPA, también bienvenido al programa. Queremos hablar con ellos del acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y Centroamérica. En estos días habrá un evento muy importante en Tegucigalpa, en Honduras. Van a llegar ahí los presidentes de Centroamérica y vendrán delegados de la Unión Europea, de diversos gobiernos de la Unión Europea, para firmar ahí el acuerdo de asociación comercial para que ya entre en vigencia simbólicamente. Eso después tendrá que venir a Nicaragua para ser ratificado por la Asamblea Nacional, en donde todo hace indicar que no va a haber ningún problema. Los empresarios creo que van a participar en este evento. Efectivamente, no solamente porque culmina un proceso ya oficializado de implementación de un acuerdo de asociación que incluye 3 pilares fundamentales, uno de cooperación, uno político, pero por supuesto el comercial. Y siempre hemos acompañado este proceso, igual que cualquier otro que involucre una relevancia importante económicamente y comercialmente hablando para Nicaragua. Así que efectivamente vamos a acompañar este evento, pero sobre todo vamos a ser los actores fundamentales para que el aprovechamiento de la legislación contemplada en este tratado se traduzca en un beneficio para el país y la región. ¿Va a haber algunos contactos ahí entre empresarios o con delegados de la Unión Europea? Indudablemente, Adolfo, hay reuniones de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica, reuniones de FECAMCO, es decir, reuniones de la Asociación de Azucareros de Centroamérica, de las federaciones formalmente establecidas que son reconocidas por los órganos de integración centroamericana, que van a estar discutiendo y platicando ahí los temas que son fundamentales para el desarrollo del sector privado centroamericano y que tienen que ver con este acuerdo de asociación que, como bien decía Donald, tiene 3 pilares, pues uno de comercial, que es el más sencillo de todos, uno político y uno de cooperación. Más sencillo porque el acuerdo comercial solamente requiere de la aprobación en Europa del Parlamento Europeo. Los otros 2 pilares tienen que ser aprobados por cada uno de los parlamentos de los 27 miembros de la Unión Europea. Entonces son más complicados, pues esto probablemente tomará más tiempo que entre en vigencia porque tendrá que ir a España, a Grecia, a Francia y a Alemania, y cada uno de esos parlamentos tendrán que aprobar el acuerdo y eso probablemente tomará más tiempo y será más complicada su implementación, pero como te decía antes, hay reuniones de FECAICA, reuniones de FECAMCO, reuniones de la Cámara, la Federación de Avicultores, de la Federación de Azucareros, de las diferentes federaciones que están ahí y que van a participar como invitados especiales de los gobiernos en el acto de firma y también van a participar en un diálogo que existe, que se va a desarrollar el día siguiente de la firma, en el que vamos a estar exponiendo posiciones importantes de los sectores privados centroamericanos para el desarrollo de la economía de nuestros países. ¿Qué significa para Centroamérica y para países como Nicaragua el que hemos llegado ya casi a la culminación de este acuerdo? Bueno, este es un proceso que va evolucionando y que va integrando más en la práctica en una realidad no solamente de bloque, sino en la que comprobamos que bilateralmente no podemos llegar tanto como región. Y eso es lo que nosotros hemos resaltado en muchas ocasiones como una de las grandes ventajas que tiene este acuerdo de asociación. Por un lado, al tener 3 pilares, es decir, ir más allá de lo comercial, viene a contribuir al aseguramiento de un ambiente de negocio con otras acciones y compromisos que adquieren los estados y que Europa en particular va a observar con mucha delicadeza. Eso viene a darle confianza al inversionista en desarrollar su actividad económica dentro de la región y en particular dentro de Nicaragua. Pero también hay que recordar que la Unión Europea requirió que Centroamérica negociara como bloque y actuara como tal. Y eso se ha traducido en una serie de exigencias y requerimientos en los que la Unión Aduanera Centroamericana está trabajando, porque todos los beneficios que Europa requirió y que finalmente la región concedió, también se trata de que los disfrutemos dentro del comercio intrarregional. Por ejemplo, cuando se negoció con Estados Unidos, los acuerdos finalmente fueron bilaterales. Y eso hacía que cualquier ventaja comercial, cualquier preferencia que resultara de las conversaciones fuera entre Estados Unidos y el país de que se tratara, pero descuidamos en ese entonces
avanzar en el comercio intrarregional. Con Europa, por ejemplo, los productos que se denominan defensivos, es decir, que no necesariamente tienen un interés exportador hacia Europa, tienen la seguridad de que aunque no van a llegar a aquella región comercialmente hablando, y sí teniendo interés en el comercio dentro de la región centroamericana, con este tipo de acuerdos vamos a impulsar las aperturas y la disolución de una serie de obstáculos que, por ejemplo, el sector agropecuario vive a diario. El intercambio comercial de lácteos, de carnes y en general de todos los productos agrícolas y pecuarios es una realidad en Centroamérica. Estamos tratando de que eso desaparezca para que tengamos un comercio más fluido. Y este acuerdo con Europa viene a facilitarlo. Europa está exigiendo, por ejemplo, inspecciones únicas, reconocimientos regionales y no bilaterales, definiciones de tarifas de servicios claras y homologadas a lo interno de la región. Es decir, una serie de condiciones que de no haberse dado por la negociación con Europa, marcarían diferencias que seguirían existiendo dentro de la región centroamericana. Eso es parte de una agenda de trabajo aún por desarrollar. La implementación del tratado, en este caso el de asociación con Europa, no tiene que verse solo con el hecho de que entra en vigencia y podemos empezar a exportar hacia aquel bloque regional, sino también como el hecho de que empezamos a desarrollar una agenda centroamericana en el marco de la Unión Aduanera que va a darle seguridad y movilidad de bienes dentro de la región centroamericana para que los productos de exportación fuera y dentro de la región tengan un beneficio como resultado de la implementación de este acuerdo. Yo creo, Adolfo, que una parte importante de este acuerdo es que nos reconocen como socios importantes y como socios responsables, ¿verdad? Porque hace 20 años, cuando no teníamos acuerdos comerciales con ningún país, a veces no podíamos ni siquiera exportar a los mismos Estados Unidos, que había sido nuestro socio tradicional. Había un montón de productos que podíamos producir y que no podíamos exportar. Hoy los europeos, los taiwaneses, los norteamericanos, porque Canadá, Estados Unidos y México ya tenemos tratados, estamos negociando con ellos, los sudamericanos, Chile, Venezuela, ya nos reconocen como socios confiables, como socios que podemos participar en el concierto comercial de las naciones. Y es importante esto porque nos pone de cara a lo que nosotros hacemos cuando vendemos Nicaragua. Decimos, somos un país con potencial, somos un país con capacidad. Y ahora decimos, somos una región con potencial, somos una región con capacidad suficiente para comprometernos en acuerdos comerciales y en acuerdos de envergadura tal como este que se está firmando. Pues un acuerdo con estos tres pilares que nos comprometen como país, ¿verdad? Hemos puesto nuestra cara como sector privado y como gobierno en frente de las negociaciones para decir, miren señores, si usted me da una cuota a mí es porque yo puedo cumplir no solo con la calidad, sino con todas las exigencias que usted me pone. Si usted me dice yo voy a poder exportar etanol a Europa, que ya podemos exportar, pues, pero pongo el etanol porque es un producto que estamos sacando. Ok, sus exigencias son tales, nosotros las vamos a cumplir o las vamos a sobrecumplir. Tenemos esa capacidad. Si usted me dice voy a exportar zapatos de Nicaragua, pues el zapato que le va a llegar de Nicaragua va a ser un zapato con toda la calidad requerida por su país o inclusive mejor que eso. Y entonces nos dicen, ustedes ya son un socio importante, son un socio responsable, son un socio con las capacidades y las calidades suficientes como para comprometernos. El acuerdo va a entrar en vigencia teóricamente este fin de semana, cuando ya esté firmado. Después vamos a ir a las asambleas, a los congresos, y habrán unas cosas menores que tienen que cumplirse. Pues hay una legislación que tiene que ver con el tema de indicaciones geográficas que tenemos que cumplir todos los países. Yo he preguntado en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y los oficiales del Ministerio me han dicho que estamos muy avanzados en el tema y que ya estamos casi limpiando todos los campos para poder hacer uso pleno del acuerdo comercial que representa bastante para Nicaragua y para Centroamérica. Representa bastante porque Europa es un país, una región con una capacidad adquisitiva superior a la que tenemos aquí. Entonces vamos a entrar a 300, 400, 500 millones de habitantes, los productos que antes estábamos vendiendo probablemente a menor precio en un mercado más pequeño que el que teníamos. En el caso del azúcar, por ejemplo, que yo lo conozco muy bien, nosotros no podíamos exportar un grano de azúcar a Europa. ¿En este momento? En este momento, ni siquiera pagando impuestos. Era prohibitivo, era salirnos del mercado. A partir de la firma del acuerdo y a partir de que entre en vigencia, vamos a poder exportar más de 22.000 toneladas de azúcar que nos van a permitir un ingreso adicional que seguramente va a ser un ingreso que va a usar el país y la región en general, pues porque el acuerdo representó 150.000 toneladas de entrada que distribuimos de acuerdo a las capacidades de producción de los países, pero que nos da a todos un margen adicional de defensa ante otros mercados donde estábamos poniendo nuestro azúcar. Igual pasa con la carne bovina, igual pasa con los productos industriales en general. Quiere decir que los empresarios nicaragüenses están preparados ya para ese acuerdo de asociación. Yo creo que en mayor medida el sector exportador tradicional de Nicaragua está preparado.
tenemos azúcar suficiente para exportar, tenemos carne suficiente para exportar, tenemos productos lácteos en cantidades suficientes como para exportar y para competir, tenemos granos básicos, tenemos la suficiente capacidad, además tenemos la tierra y el conocimiento para poder cumplir con nuestras obligaciones y con nuestro compromiso que hemos adquirido en este y en otros acuerdos comerciales que hemos estado firmando. Ahora, negociar este acuerdo con Europa, ¿fue más difícil que con el CAFTA? Hay una experiencia desarrollada y eso facilitó, luego de haber tenido la unidad no solamente regional, sino también el acompañamiento de las autoridades, que el diálogo necesario para preparar las alternativas de negociación y luego la negociación oficial se desarrollara logrando poco a poco los resultados que se esperaban. Y en ese sentido hay dos cosas que quisiéramos resaltar. Una es que típicamente cuando hay aperturas comerciales se alega una forma de amenaza o daño a los sectores más débiles, por ejemplo el sector agrícola. Bueno, yo me acuerdo que con el CAFTA aquí se decía que quebrarán una cantidad considerable de empresas. Sí, y ha sido todo lo contrario, ¿eh? Ha sido todo lo contrario. Más bien, cada vez estamos exportando más a Estados Unidos. Sí. Y cada vez hay más empresas que están viendo oportunidades. Incluso de las más pequeñas. Empresas pequeñas, sí, porque las empresas grandes nos defendemos de alguna forma. Ya sabemos cómo matar pulgas, como decimos aquí en Nicaragua. La empresa pequeña es la que se ve afectada porque ¿cómo voy a competir yo con una empresa que produce zapatos si ellos producen 1000 zapatos por hora y yo apenas produzco 1000 zapatos por mes? Bueno, vas a competir porque vas a especializarte en calidad, vas a especializarte en algunas cosas que te van a sacar las ventajas. Y ahí es donde es importante el acompañamiento de estas empresas, de los diferentes actores que estamos involucrados de alguna manera, del sector privado organizado, en el COSEP, en las cámaras del sector privado, de los organismos no gubernamentales que trabajan en apoyo a esto, para acompañar estos esfuerzos y para poder salir adelante. Pero la negociación fue un poco más complicada porque era una negociación región a región. Cuando estábamos negociando CAFTA, cada país tenía un jefe negociador y ese jefe negociador tenía la voz cantante por el país. Y platicábamos con ellos. Yo me acuerdo que el doctor Sequeira, que era el negociador jefe de Nicaragua, Carlos Sequeira, nosotros platicábamos con él y nos sentábamos los sectores productivos. Donald anduvo en casi todas las reuniones, yo anduve en casi todas las reuniones del CAFTA y nos veíamos y nos encontrábamos y platicábamos. Ahora nos veíamos aquí en Nicaragua, pero también nos teníamos que ir a ver a Centroamérica, porque la negociación no necesariamente la presidencia o el vocero oficial lo tenía en Nicaragua. Fue Guatemala, fue Honduras, fue Costa Rica, fue El Salvador, y fue rotando de país a país por un tiempo determinado, y además no era viajar a Estados Unidos que encontramos pasaje en cualquier forma, pues era viajar a Europa, donde los idiomas son diferentes, donde el clima es diferente, y donde la cultura en general es totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces fue más difícil la negociación con Europa. Había que negociar primero entre nosotros. Todavía estamos negociando con Panamá para integrar a Panamá al resto de la región. Sí, porque ya entró por último. Así es, entró por último. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo primero nosotros. Y los intereses de cada país son diferentes. Pero hay una experiencia acumulada, decías. Efectivamente, en medio de la dificultad que implica cada negociación, porque tiene las particularidades propias de la región con la que se conversa, el CAFTA nos dejó la facilidad de haber hecho una interrelación entre los empresarios de la región que facilitó el poder adelantar con prisa ese diálogo previo en medio de las dificultades que representa cada uno de los intereses y de lo que prefieren bajo política social las autoridades. Pero salimos adelante. Y lo que quería destacarte es que cuando se alega esa amenaza para el sector, por ejemplo, agrícola, en este caso el resultado dice que esa amenaza está despejada, porque por un lado los intereses exportadores, como bien señalaba Mario, no solamente están preparados en cuanto a competitividad, sino que ya tienen una experiencia sólida de exportación, pero también aquellos productos típicamente del sector agrícola y pecuario, que ante una apertura comercial se sienten expuestos. En este caso, el hecho de que la Unión Europea tuviera una política agrícola férrea facilitó que en el intercambio de posiciones los intereses de pretender acceder a mercados en productos considerados sensibles y defensivos no progresaran. Y por eso hay productos, por ejemplo los avícolas, que no quedaron en un acceso recíproco. No hubo presión ni de una parte ni de la otra para llegar a ese acuerdo. Pero sí, sabiendo que dentro de Centroamérica, como un mercado natural para muchos productos agropecuarios, sí se tiene interés, entonces la negociación con Europa y la exigencia de condiciones de actuar como región, de apresurar el proceso de unión aduanera y más claramente el intercambio comercial con reglas claras,
viene a darle una ventaja a estos sectores que, si bien no ven en Europa un mercado al cual se quiere accesar de manera inmediata o en el corto plazo, sí persiguen entre Centroamérica intercambiar sus productos por la cercanía, por la idiosincrasia y sobre todo porque hay que recordar que Nicaragua sigue siendo considerado un abastecedor regional de productos alimenticios. Permítanme ir a unos importantes mensajes y al regresar seguiremos hablando del acuerdo de asociación comercial entre Centroamérica y Europa. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.